Curso de suelo radiante. Regulaciones. Parte 2. Analicemos un poco más una regulación a punto variable. En estas regulaciones tenemos una válvula lineal, una válvula mezcladora, son válvulas mezcladoras aquellas que están en las aspiraciones de la bomba, pues mezclan el agua proveniente del generador con el agua que vuelve de su retorno del suelo radiante. Entonces mezcla la temperatura que viene en la impulsión de la bomba, del generador, con la que proviene del propio suelo radiante para conseguir la temperatura de impulsión idónea. La temperatura de impulsión idónea, tal y como hemos visto en alguna diapositiva anterior, la estima el regulador en función de la temperatura exterior. Disponemos de una sonda exterior, de tal manera que el regulador está midiendo constantemente la temperatura exterior. Así, si la temperatura exterior está en los valores mínimos de diseño, pues él intentará conseguir, por medio de la actuación de la válvula mezcladora, intentará conseguir la temperatura de impulsión máxima. Irá abriendo más la vía que viene del generador y irá cerrando la vía que viene de su retorno para conseguir la temperatura de impulsión que medirá a través de este punto, de esta sonda de impulsión. Además de tener esta sonda de impulsión, tendrá un termostato de máxima temperatura, un termostato de seguridad que apagará el funcionamiento del circulador si la temperatura de impulsión excede de una temperatura excesiva, 50-55 grados, para evitar los daños que ello causaría y los agrietamientos en la instalación de suelo radiante. Así disponemos de dos sondas que nos van a dar información en el regulador, que es la sonda exterior y la sonda de impulsión, y además puede complementarse con un sensor de temperatura ambiente, que siempre es aconsejable. Para asegurar que estamos consiguiendo la temperatura ambiente, pues podemos tener uno o varios sensores de temperatura que nos darán información. Y dos salidas de potencia, una para mandar el circulador y otra para actuar sobre la válvula mezcladora. Es una válvula que no es todo o nada, sino que es progresivo y le mandará una señal, por ejemplo, de 0 a 10 voltios, indicándole cuánto tiene que estar abierta la vía que viene del generador, la vía de alta temperatura, y cuánto debe de estar abierta la vía que viene del retorno del suelo radiante, en función de si está consiguiendo o no la temperatura idónea que él calcula, el regulador, en función de la sonda exterior. También estas válvulas mezcladoras pueden funcionar con tres tomas, dos fases y un neutro. En función de si le manda fase por una u otra, le hace girar a la válvula termostática abriendo más o cerrando una vía. Abre un poquito esta, mando fase por esta. Abre un poquito la otra, mando fase por la otra. Entonces es un motor que puede girar en un sentido o en otro. En cuanto a las sondas de temperatura, estas también pueden ser inalámbricas e incluso actuar sobre los distintos cabezales electromecánicos del colector de impulsión. Veámoslo en esta imagen. Tenemos aquí nuestros colectores y en nuestros colectores de impulsión hay unos cabezales electromecánicos, de tal manera que si en cada zona, en cada ambiente térmico, hemos alcanzado ya la temperatura de consigna mediante un termostato ambiente, este termostato ambiente va a decir: esta zona ya está acondicionada, cierra el circuito,
esos circuitos correspondientes a esa zona pues quedarán cerrados. Podemos tener un termostato ambiente que controle 4 circuitos de, por ejemplo, un salón. Cuando el termostato ambiente del salón detecta que ha conseguido la temperatura a la que está la temperatura de consigna, a la que está fijado, por ejemplo 21 grados, pues cierra esos 5 cabezales asociados a esa zona. Podemos tener otros termostatos de ambiente vinculados con otros circuitos. Así, un termostato de ambiente puede comandar varios cabezales a través de estos módulos de regulación. El resto del esquema es tal y como hemos visto anteriormente. Tenemos integrado en el grupo de impulsión el grupo de regulación que recibe la señal de la sonda exterior y comanda la actuación de una válvula, en este caso de 2 vías, para o bien, en caso de que ya la temperatura de retorno sea suficiente, pues cierra esta válvula de 2 vías y vuelve a recircular el agua del suelo radiante, dijéramos aprovechando la temperatura favorable del retorno. Y en caso de que necesitemos más temperatura, pues va abriendo un poquito o a modo de pulsos el agua que proviene del generador a mayor temperatura. Estos grupos de impulsión tienen una válvula de presión diferencial normalmente, además normalmente es aconsejable, para que en caso de que estén cerrados todos los cabezales electromecánicos del suelo radiante, podría quedarse la bomba empujando un circuito con todas las válvulas cerradas. Entonces, pues tiene esta válvula de descarga de seguridad, una válvula de presión diferencial, tarada a la presión que puede generar el circulador en el caudal mínimo, en caudal cero prácticamente, de tal manera que si están cerrados todos los cabezales electromecánicos, deriva a través de ella, dejando al menos circular a este circulador. Otro esquema, también con termostatos inalámbricos, la parte del colector, igual que la que hemos visto anteriormente, y en este caso pues hay además un módulo de control. Hay veces que se disponen de módulos de control, bien para que todo sea inalámbrico, todas las señales sean inalámbricas, bien para comunicarse con el módulo de regulación o bien para comunicarse con una central domótica en KNX. Entonces a veces hay módulos intermedios para domotizar, por ejemplo, el sistema. Todo lo demás igual como hemos visto anteriormente. Regulación inalámbrica, también puede haber regulación por cable. Podemos tener en la instalación una doble necesidad de temperaturas. Podemos tener unos circuitos de alta temperatura y unos circuitos de baja temperatura. Los circuitos de alta temperatura, por ejemplo, los radiadores convencionales, funcionarán a la temperatura que están generando los generadores, las calderas. Las calderas están conexionadas a los colectores de impulsión y de retorno, y las zonas de alta temperatura, las que funcionan a la misma temperatura que los generadores, se alimentan en esta zona con su circulador, y los circuitos de baja temperatura tendrán en la aspiración del circulador una válvula mezcladora para reducir la temperatura. Tomará el agua de la parte caliente del colector y la disminuirá utilizando su propio retorno, mezclando, tal y como hemos explicado anteriormente. Entonces tenemos aquí una válvula de mezcla en la aspiración del circulador para tener unas zonas a alta temperatura, por ejemplo, unos calentamientos de unos depósitos de agua caliente, tienen que calentarse siempre impulsando agua a 80 grados, por ejemplo, y unas zonas de suelo radiante. Si tenemos paneles radiantes, pues estos funcionarán, por ejemplo, a una temperatura de 40 grados. Esas zonas hay que disminuirles la temperatura de impulsión, además de que necesiten otros caudales que normalmente son mucho mayores al tener saltos térmicos pequeños.
Veamos un esquema. En esta instalación tenemos dos zonas de temperatura. Unas zonas para suelo radiante y otras zonas para radiadores, convectores, inductores, fan coils y radiadores, por ejemplo, tipo toallero. Entonces, las zonas a alta temperatura se alimentan directamente con su circulador a, por ejemplo, estos cuadros de distribución, a estos colectores de distribución a alta temperatura, donde alimentamos los diversos fan coils o inductores, el tipo de emisor que sea. En este caso, dotados con una válvula de 2 vías y un termostato ambiente para que funcione o no en función de si hay demanda o no. Tenemos emisores tipo radiador, por ejemplo, conexionados a estos cuadros de colección de colectores, y unos emisores en las zonas que va con suelo radiante, por ejemplo, pongamos que en los cuartos de baño falte potencia, pues están conexionadas en la parte de alta temperatura. Estos emisores pues necesitan trabajar a las temperaturas habituales de los radiadores para poder emitir temperatura. Entonces, si en un cuarto de baño se nos ha quedado corto de potencia con el suelo radiante porque no hemos podido desbobinar mucha tubería porque ha quedado poco espacio entre el espacio de la bañera, el váter, el bidet, pues no queremos acercarnos a los posibles puntos de anclaje para que no perforen tubería, pues ha quedado poca potencia, pues estos emisores completan la potencia. El esquema de la derecha, similar al anterior, pongamos que incluso tenemos unas zonas a alta temperatura, en este caso sin cuadros de distribución, sino que tenemos una línea de distribución para los fan coils y algunos radiadores, y otra línea de distribución para los radiadores toalleros, otro tipo de emisores. Y luego el suelo radiante en dos zonas distintas, dos zonas con dos ambientes térmicos distintos. Pongamos que una parte de las instalaciones tengan una orientación norte y otras una orientación sur. Entonces queremos hacer dos correcciones de temperatura dentro de que son baja temperatura. Entonces, para alimentar, por ejemplo, la zona norte, este grupo de bombeo con su sonda exterior que alimenta nuestro cuadro de distribución de suelo radiante de todas esas estancias que tienen una orientación norte, y otras que necesitan un poquito menos todavía de temperatura. Esto es ahorro energético. Entonces, otro grupo de impulsión con su sonda exterior que alimenta a este cuadro de colectores que alimenta a esta zona de menor temperatura. Entonces, distintas opciones, distintas configuraciones de distribución de la instalación de suelo radiante. Otro esquema. Tenemos los generadores, no se ven en esta imagen, están conectadas aquí al colector de distribución, y disponemos de diversas zonas, diversos ambientes térmicos en los que vamos a corregir la temperatura. De este colector parten 4 circuitos secundarios variados. Un circuito a punto variable comandado por una sonda exterior para mandarle la temperatura que seleccionemos en su centralita de regulación, que hará la ponderación de temperatura de impulsión en función de los parámetros que nosotros le introduzcamos. Tenemos otra zona, por ejemplo, que vaya a punto fijo. Tengo una válvula termostática y alimenta los circuitos de suelo radiante a través de estos cuadros colectores. Otra zona que alimente pues radiadores, unos emisores de apoyo, y así con los diversos circuitos secundarios. Cada circuito secundario puede tener una regulación distinta, un acondicionamiento de la temperatura, si ello interesa o no, de distinto tipo, punto fijo, punto variable o modulante. Veamos otro esquema. Tenemos el generador de calor con su circulador que nos alimenta un colector. Por ejemplo, tenemos un grupo de impulsión de punto variable
mandado por una sonda exterior que va a decidir cuál es la temperatura de impulsión que necesitamos en función de las condiciones climáticas. Este grupo de impulsión nos va a alimentar pues diversos ambientes térmicos que, por ejemplo, en este caso están comandados por un simple termostato ambiente. Pues tenemos un termostato ambiente que nos va a abrir o cerrar cada una de estas zonas. Otra zona a alta temperatura que alimenta a unos emisores complementarios si necesitamos más potencia en algunas estancias, o pongamos que sean de uso esporádico. Entonces, si es una estancia de uso esporádico, pues necesitamos un calentamiento rápido. Un suelo radiante tiene un retraso térmico. Si ha estado sin funcionar, pues puede llegar a mediodía. Si ha estado funcionando con cierta regularidad a lo largo del día, pues podrá tener un retraso de un par de horas, pero necesitamos un calentamiento rápido, pues entonces tendremos que colocar otro tipo de emisores. Cada tipo de emisor es idóneo para unas condiciones distintas, pues unos emisores tipo radiador. Y otra eventual zona alimentada desde unos cuadros colectores a unas temperaturas distintas para unos fan coil, emisores, etc. Entonces podemos tener distintos tipos de circuitos, distintos tipos de regulación en los circuitos secundarios. El generador alimenta unos colectores y de los colectores salen los distintos circuitos acondicionadas las temperaturas a las necesidades y a la configuración de cada uno de ellos. Otro tipo de instalación, pongamos que en este caso tengamos dos ambientes térmicos con dos orientaciones distintas. Por ejemplo, unos circuitos, unas estancias que tienen una orientación y otras que tienen otra. Entonces colocamos dos sondas exteriores y dos grupos de impulsión a punto variable que va a variar las condiciones de impulsión a cada uno de ellos. Son dos circuitos, dos zonas de suelo radiante, pero con distinta temperatura, como algún ejemplo que hemos visto anteriormente. Entonces, otra posibilidad. Luego, igual que antes, los apoyos de los emisores tipo radiador para determinadas zonas, que también podrían tener varios grupos de impulsión distintos, y otra zona, igual que la anterior, para fan coils y emisores, pues para un local comercial que tiene horarios distintos. Entonces debemos de hacer zonas en función de la orientación, el uso, el tipo de emisores, etcétera, etcétera. Suelo radiante funciona a baja temperatura. Hay una combinación excepcional, como es la utilización de las bombas de calor. Una bomba de calor, aire-agua, por ejemplo, aumenta su rendimiento cuando la temperatura a la que tiene que producir el agua es baja. Si tiene una temperatura de condensación baja, trabaja a menos de 50 grados, su rendimiento, su COP, es excepcional. O sea, el suelo radiante con una bomba de calor trabaja muy bien, ofreciendo unos rendimientos excepcionales. Si una bomba de calor, que es un simple equipo de trasvase de energía, la bomba de calor aire-agua coge energía del aire y la traspasa a los circuitos interiores, y en determinadas circunstancias pues el ciclo frigorífico pues presenta un scope mucho mejor. Entonces tenemos dos intercambiadores. En este caso, este es el evaporador, el que capta la energía, este es el condensador. Entonces, el suelo radiante con un sistema que aumenta muchísimo su rendimiento, sus prestaciones a baja temperatura, como la bomba de calor, es idónea. Aún puede ser más idónea si en vez de captar esa energía del ambiente, la hacemos de pozos geotérmicos. Es complicado para una bomba de calor, tiene que hacer unos cambios de fase, coger energía del ambiente exterior cuando éste está a temperaturas bajas. Es complicado coger calor del aire cuando tenemos menos 5 grados o tenemos 0 grados en el ambiente. Es más fácil si hay calor en el ambiente. Esto es complicado con el aire del invierno, que esté caliente. Queremos la calefacción para cuando no está caliente. Pero si ese calor, si esa energía la tomamos del terreno, el terreno presenta la ventaja que a
partir de 15-20 metros de profundidad la temperatura es estable durante todo el año a 15 grados. Oye, pues coger calor a 15 grados, producir un cambio de fase y bombear calor a alta temperatura tras pasarlo por un compresor va a provocar un rendimiento todavía mayor de esta bomba de calor. Entonces, una instalación, por ejemplo, idónea y además de carácter renovable. El suelo radiante también es compatible con la energía solar. Los paneles solares aumentan su rendimiento cuando trabajan a circuitos de baja temperatura. Conforme la temperatura de los captadores va aumentando, su rendimiento va disminuyendo. Coeficiente de pérdidas a través del captador va siendo mayor, la parte de pérdidas. De tal manera que no es lo mismo que una instalación solar trabaje con radiadores a 80 grados que un suelo radiante a, por ejemplo, 35 o 40 grados. La contribución solar, la energía solar que nos va a dar la instalación solar, va a ser mucho mayor. Va a ser de en torno a un 8, un 10 o un 12% más. Esto no hay que despreciarlo. Entonces, cuando tengamos una instalación solar y queramos dar un apoyo a calefacción, pues aumentará la cobertura solar si el emisor es de tipo suelo radiante. Veamos un esquema. Tenemos una instalación solar que simplificadamente está calentando un depósito mixto de calefacción y agua caliente. Es a modo de ejemplo. Está prohibido que trabaje un generador y la instalación solar contra el mismo depósito. La instalación solar debería de trabajar contra otro. Pero para explicar el funcionamiento de este doble sistema nos sirve. Tenemos una instalación solar que se va a dedicar un depósito que tiene una parte de inercia y que tenga, por ejemplo, agua caliente. Un depósito a veces llamados también como multitank. Un depósito dentro de otro, un tanking tank, uno dentro de otro. Entonces tiene circuito de calefacción, circuito primario, y dentro un pequeño depósito calentado al baño María que está produciendo agua caliente. Así el sol nos va a calentar toda esta masa de agua caliente y además también nos va a calentar el agua caliente sanitaria. Entonces, la caldera tendrá su salida y una doble opción. Tengo que dar agua caliente, conecto esta bomba y desconecto esta. Y me llevo la energía al equipo de producción de agua caliente y caliento, en este caso, la parte superior de este depósito. Reitero que este esquema tan simplificado no puede ser porque la instalación solar debe de trabajar en un depósito aparte. Entonces, impulsa, retorna y se dedica a calentar agua caliente, se dedica a calentar la instalación de agua caliente. Cuando está calentada esta ampolla superior, cuando está calentada el depósito de agua caliente, detiene el funcionamiento del circulador y si hay demanda térmica, demanda de calefacción, va a mandar la demanda al otro lado. Pues va a circular por aquí, va a calentar el circuito de suelo radiante y va a retornar a la caldera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si la instalación solar ha podido atender ya la demanda de agua caliente y sigue calentando el depósito de inercia, puede ser que la temperatura del depósito de inercia, la temperatura del circuito primario, esté por encima a la temperatura que viene del suelo radiante. Entonces podemos aprovechar esa energía. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un simple comparador de temperaturas. Si la temperatura aquí es mayor que la temperatura de aquí, oye, pues vamos a traerla. Entonces la válvula de 3 vías cambia su posición, cierra la válvula de en medio y abre esta válvula, de tal manera que el circuito de suelo radiante viene por aquí, se va hacia el depósito de inercia y se trae esa temperatura hacia el generador. Circula por ahí el agua del circuito primario. Una vez que se enfríe el depósito de inercia, una vez que se enfríe lo que ha conseguido calentar el sol, o sea, hace que la temperatura aquí sea menor que la que viene del suelo radiante,
Lógicamente con la caldera no queremos calentar el depósito solar, entonces la válvula de 3 vías volverá a su posición normal, esto es, vuelta directa hacia el generador, cerrando la vía que lo estaba mandando hacia el depósito de calentamiento solar. Un ejemplo de aprovechamiento solar para producir agua caliente y con la energía residual pues bombearla hacia el circuito primario de calefacción. Así podemos integrar la instalación solar con otras energías renovables, por ejemplo como biomasa, y con sistemas, siempre hemos de buscar sistemas que favorezcan a las energías renovables o por ejemplo a la instalación solar. Y el sistema que más favorece a muchas energías renovables es el suelo radiante, porque con menos temperatura el funcionamiento de instalaciones de, por ejemplo, energía solar o instalaciones de geotermia, instalaciones de aerotermia con bombas de calor, instalaciones de hidrotermia con bomba de calor agua-agua, pues favorecen el aumento del COP de las bombas de calor, y el suelo radiante, en el caso de la instalación solar, trabaja a menos temperatura que otros tipos de emisores, menos que radiadores, menos que muchos fan coils, entonces favorece el aumento del rendimiento. Entonces es una instalación compatible con todas las fuentes energéticas. Pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.